Recién estábamos con una cuestión artística que era la música, pero también con la poesía de Ramón Ayala, con la música de Garupa Trío. Y ahora, y también lo voy a relacionar con lo que hicimos en el programa pasado, que fue la presentación de dos libros de dos amigos. Bueno, ahora el manifiesto sobre el ocaso traemos a otro amigo que presenta otro disco. Y también con poesía, como recién hablábamos sobre Ramón Ayala. Está Nilo Costa. ¿Cómo andas, Nilo? Martín, ¿cómo te va? Muy Bien. bien. Presento disco y presento libro. Ah, disco A mí me también. pasa todos los días. Todos los días. No me puedo sacar los discos del corazón. Y cada vez que quiero decir que estoy presentando un libro, digo, Decís presento disco. un disco. Mirá. Igualmente el disco lo presentamos hace 4 meses, 5 meses, que salió con un disco que se llama Terranova Express, que grabamos con Roger Muzio y una playa de amigos talentosísimos que nos quieren y nos vienen a dar una mano. Y ahora presento un libro. Y ¿Y tiene que ver una cosa con la otra? No, en No. este caso no. No, en este caso no. Pero vos sos... Tiene que ver con que la pluma es la misma, digamos. la necesidad de escribir, La digamos. necesidad de escribir es la misma. Yo escribo todos los días de mi vida para entenderme, para analizarme, para reconstruirme, para ir más allá de mí mismo, Mm. eh, para inventarme, reinventarme. Y Y dejar testimonio, como dicen que realmente... sí, bueno, eso es parte de la vanidad de cada uno. A mí nadie me pidió que... Nadie estaba esperando que yo sacara un libro. No, pero vos sí, Yo escribo... evidentemente. Yo lo que necesitaba era eh, sacarme estos textos de adentro. Estos textos fueron escritos, textos que son catalogados por mi editor Javier Cheabrando como poesía libre en prosa. Mirá. Yo tengo muy poca formación, Pero vamos a mostrarlo a la cámara. Ahí tengo está. muy poca formación literaria. Como diría el maestro Quentin Tarantino, yo no fui a ninguna escuela de cine, yo fui al cine. Yo no fui a ni taller literario, yo fui a los libros y la única, el único, eh, la única formación académica que tengo, más allá del bachiller nacional de quinto año, es ser periodista. Claro. Y La práctica de la la escritura. práctica de la escritura y haber ido a una escuela de periodismo donde tuve muy buenos profesores que me abrieron un poco la cabeza a la hora de sentarme a escribir. Pero esto no lo escribiste ahora. No, esto lo escribí durante la pandemia, durante el encierro de la pandemia, en una especie de nocturnidad permanente, natural y artificial, autodeterminada. Yo salí muy poco durante todo el encierro de la pandemia. Y Como la mayoría, me parece. sí, pero viste que en algún momento se empezaron a abrir Sí. ciertos Ujú. espacios y bueno, yo decidí no salir. Yo la pasaba muy bien, Ah, estaba mirá. como en esa especie de útero con mis discos y mis libros y El escribiendo. hogar, tu lugar. Sí, porque aparte fue más allá de la pandemia en cuestión. De todas formas, el libro no habla de la pandemia, habla de mí. Sí, 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 no, no, habló de otra cosa. La pandemia es el epicentro narrativo, digamos, desde donde yo estaba situado a Eh, la hora de ponerme a escribir en ese momento. Exacto. Pero en ese momento, a partir de ciertas cuestiones que venían rondando particularidades de mi familia, eh, mías propias, empezaban a explotar bombas muy cerca de Ujú. un montón de formas. Y todos estos textos empezaban como a pegarse, como una especie de brea, y si yo no me los sacaba de encima, Mm. no iban a terminar nunca. Era como el traje del hombre araña negro que se El va Venom. de Venom. Bueno, yo necesitaba sacármelos, porque Ujú. aparte eh, esto es parte de la obra, de los textos. Yo nunca tiro todo a la parrilla, porque si no, no hay Claro. arte. Tenés un guiso de todo lo que hiciste. Ujú. Entonces, separé, titulé, edité, dije, bueno, vamos a separar el libro en 3 partes, este va para acá, este va para Le acá, diste un formato. este va para afuera, este se queda, este no. Armé como un caminito textual
Y dije, bueno, en algún momento esto lo voy a editar. Y yo seguía escribiendo todos los días y seguía acumulando texto. Y en un momento dije, bueno, si esto no lo saco, no lo edito de alguna forma, voy a tener un cajón lleno de papeles que no van a servir para nada. Claro. Y, Una simple catarsis. claro, y no va a servir de nada. No tiene forma de nada, más que acumular polvo y nada. Ahora, más allá de lo que decís, porque parece que estás pintando que es un libro oscuro, y no lo es. Tiene algunas versiones. Yo propongo 3 acercamientos al libro. Propongo la lectura primaria, como todo el mundo, que Arrancar con página 1 hasta el página final. 1, desde la letra principal, la primera mayúscula, hasta el punto final del último texto. Uno lo puede leer así. Después uno se va a dar cuenta que hay algunas palabras que están destacadas negritas, como unos llamadores. Si uno sigue ese caminito, el texto es otro. Dentro de los distintos textos, los textos son otros. El poema varía, el poema cambia. A veces dice lo contrario que dice el texto original, y a veces forma un núcleo, una idea fuerza, le saca la hojarasca, lo resume, y a veces dice otra cosa. Entonces ahí ya tenés 2 poemas en uno. Un doble sentido. Y la tercera opción que yo propongo, que sería para mí como la más valiosa como autor, sería que el lector meta la cuchara en el texto, haga lo que hice yo, busque otro caminito textual y arme su propio poema. Porque... ¿Cómo sería eso? Como yo armé las negritas aparecieron. Yo separo el texto consciente del texto inconsciente. El texto consciente es el que yo escribí, edité, corregí, titulé, publiqué. Y después el texto inconsciente es un texto que estaba ahí y yo no lo busqué. Estaba dentro de lo que yo escribí. Lo encontraste. Lo ahí. encontré y son las negritas que están allí. Pero ese es el que encontré yo, que reflejan mi O pensamiento sea, y yo mi no le puedo forma. encontrar otra cosa. Yo pretendo que si el lector quiere, encuentre otra cosa, que seguramente encontrará otra cosa porque su visión El sentido que le doy yo es distinto al es tuyo. absolutamente distinto. De hecho, si yo busco ahora, 4 años después, seguramente encuentre otras cosas y no las que marqué. Claro. Cuando uno encuentra siempre lo mismo en un libro, el problema no es del libro, el problema es de uno, que está siempre pensando lo mismo. Y que arme su propio texto. Si uno arma su propio texto, ahí ya tenemos 3 textos en uno, el libro es infinito, porque ante cada lector tenés un poema nuevo. Sí, claro. Y después Y además cada depende de cómo esté yo en el momento en que lo leo, Y cómo después- me pega el texto, el mismo texto. Claro, y después cada uno con ese texto, con ese poema, con lo que quiera, hará lo que quiera, porque ya no es mío, es de él. Claro. No sé si dijimos que se llama La ciudad de desnudas, me parece. El libro que se no llama lo Las dijimos. ciudades desnudas. Y la foto de portada bellísima la saqué yo. Es a la vuelta de mi casa. Posta, pero mira qué lindo. Ujú. Un viernes a las 7 de la mañana, en plena Vamos pandemia. otra vez. Claro, sí, porque No había acá hay carril exclusivo y acá no se ve nada. nada. Bueno, tal como estaba la ciudad en ese momento. Ujú. Sí, sí. De todas formas, ¿qué tiene que ver con Ítalo Calvino? Nada. Italo Calvino hizo Las ciudades invisibles, William Burroughs hizo El almuerzo desnudo. Si querés meterle los 2 títulos en una coctelera. ¿Pero solamente el título? No, pero no tiene que ver con... Tiene que ver, es parte, es un título de uno de los poemas. Y es una ilustración, tampoco tiene que ver con Con una ciudad en sí. una ciudad despoblada de gente. Ujú. Tiene que ver con lo que uno construye dentro de uno mismo. Que en un momento se vacía de toda la hojarasca, lo fundamental queda a la vista tuyo y te tenés que hacer cargo de eso. Y cuando esa ciudad desnuda que uno construyó adentro, con un montón de gente del pasado, del futuro, que viene, que no, que existe y que no, que uno se lo armó en la cabeza y no, es una entelequia, se te cae encima. Lo único que vos podés hacer es sincerarte con vos mismo y, bueno, hacerte cargo de lo que te toca. Digo, yo imagino, vos decís cuando es necesario, lo tenés como una necesidad, esto Ujú. de la escritura. ¿Separás en el momento qué va a ir acompañado por cierta musicalidad o qué va a ir al papel? Sí,
A mí lo que como te decía recién, soy bastante caótico. A mí lo que más me cuesta es, antes de empezar a escribir, ver qué formato le voy a dar lo que voy a estar escribiendo. No me cuesta escribir canciones porque la canción, cuando escribo letras para canciones... Tiene una métrica. Sí, y ya es lo último que hacemos con las canciones que hacemos con Roger. Él me pasa la canción compuesta. O sea, vos ya tenés la música Yo tengo hecha. todo. Y tengo la melodía, la línea de la melodía, de donde va a ir la voz, también la tengo marcada por un teclado. Entonces yo tengo que acomodar la poesía a esa línea melódica. Entonces ahí ya es un trabajo mucho más sencillo. Sí, como guardar algo en un cajón. Claro. Y yo tengo que esperar que esa música me hable y me diga algo. A ver qué es todo ese contexto que está sucediendo ahí. Qué lindo ejercicio ese. Sí, es hermoso. Puede llevar un tiempo, porque hay veces que las canciones no hablan tan fácil. Claro. Porque tienes que ver también qué estás proponiendo como álbum general. Yo generalmente... Claro, el concepto del disco. El concepto del disco. Yo me encargo de eso también. Roger hace música, solo música, porque sí, porque él decidió hacer eso. Y yo me encargo de todo el resto. Entonces, vamos viendo las canciones y vamos viendo qué rompecabezas se va armando. Claro. Y en un momento empieza a aparecer, el humo se empieza a ir y empieza a aparecer una historia. Bueno, hagámonos cargo de esta historia. ¿Qué vamos a contar? Y bueno, ahora estamos grabando el tercer disco, que es como una banda de sonido de una película. Pero el disco, que tiene 10 temas, es el final de la película. Son 3 personajes y una historia que sucede en un lugar determinado. La historia ya está escrita, el disco ya estamos empezando a grabar, está maqueteado, estamos empezando a grabar algunos instrumentos de verdad, con algunos cantantes, está todo eso. Yo aparte estoy escribiendo, ese disco va a venir acompañado por un cómic, que va a ser la visión. Qué ganas de meterte en cosas complejas. No, pero es que yo lo veo desde el comienzo. Es el todo, digamos. Claro, como diría alguna vez un analista que yo tenía, vos ves el big picture. Pero sí, le digo, pero me complica muchísimo. Porque quisiera empezar, Mirá, quisiera empezar por lo chiquito, no Claro. por decir, uy, qué bueno que es esto, ¿cómo hago? Empezar desde la primera ficha, ¿no? De Algo todo. más sencillito. Claro. Yo veo el todo y bueno, empiezo a atomizar. Veo por dónde puedo arrancar. Va a venir con un cómic que también a esto le dimos un montón de vueltas, porque todo lo que veníamos haciendo tenía que tener Yo contaba la historia de las historias de los temas. Los 3 personajes. De los 3 personajes se los contaba a los músicos que iban a grabar. Esto es así, así. Porque aparte grabamos un tema, después grabamos el sexto, después grabamos el primero, después grabamos el noveno. Claro. Entonces cada uno que viene con su parte a grabar, vos le tenés que decir... Contarle la historia entera. Contarle la historia entera. Y Roger me decía, vos tenés que escribir esto. Vos tenés que escribir esto. Claro. Le digo, pero le digo, si ya va a salir el disco. No, pero vos lo tenés que escribir, Claro. porque de alguna forma esto lo tenemos que acompañar visualmente con algo. Una integralidad. Claro, y empezamos a ver, ¿qué podemos escribir? Una película, un cortometraje no podemos hacer. 10 videos, un video de cada cosa, no podemos hacer. Y un día estaba en mi casa viendo a ver qué podíamos hacer y dije, esto es un cómic, onda Sin City, de Frank Miller. Esto es lo que tiene que ir acompañado. Pero este es el final de la película. Yo ahora estoy desarrollando todos los días de mi vida la precuela, que es la historia de todos los personajes desde chiquitos. Y eso va a ser una novela ilustrada. Ah, bueno, pero por lo menos ya lo tenés bastante... Eso es el comienzo, decir, bueno, a ver, ¿qué formato voy a escribir? ¿Voy a escribir una canción? Bueno. ¿Voy a escribir un cómic? Bueno. ¿Voy a escribir una novela ilustrada? Bueno. Nunca escribí ni una novela ilustrada ni un cómic. Cómic, algunas cosas he hecho con algún ilustrador hace muchos años. Pero te tenés que sentar ubicarte en el modo narrativo. Pensando en esa forma. Porque una cosa es escribir una canción y otra cosa es escribir una viñeta y otra cosa es escribir A eso iba yo antes. Claro. un capítulo de una novela ilustrada. Claro. Bueno,
Son distintos lenguajes, son distintas distintos formas lenguajes, de comunicación. claro. Y como yo soy muy caótico, un día puedo hacer una cosa. No digo que las haga bien, digo que es lo que hago. Y qué sé yo. Por ahí me sale y por ahí no. Pero el arte no es ni bueno ni malo. No, digamos, el que se tiene que quedar conforme soy yo. Claro. Y hay veces que te quedas conforme y hay veces que miras por la ventana. ¿Y con las ciudades desnudas quedaste conforme? Sí, sí. Sí, estoy muy contento. Muy contento. Yo pensé que cuando lo leyera a la distancia iba a ser complicado. Por el tenor de oscuridad que maneja. Hacia mí. Yo entiendo la oscuridad, porque yo era el que lo escribí. Pero está muy bien. Yo no lo veo tan oscuro, ¿eh? Por eso lo dije antes. Ese es tu punto de vista. Yo entiendo desde el punto de vista del otro, pero entiendo mi punto de vista. Te digo más. Es más, yo creo que esta situación de buscar la segunda y la tercera lectura tiene que ver con mis inseguridades como escritor. Es decir, tengo esto, si no te gusta, tengo esta otra opción. Otra. Y si no, hacé la tuya. Pero... es adaptable. Es adaptable. A tu necesidad. Tengo estos valores y si no te gustan, tengo estos otros. Pero está muy bien. Yo me gusta que las cosas tengan una distancia. Antes de publicarlas, antes de hacerlas, ya sea una canción o lo que sea, me gusta que pase varios filtros. Yo ahora estoy escribiendo por la mañana, muy temprano, 5:30. Me levanto y escribo en el teléfono. La novela está ilustrada. La escribo en el teléfono, en la casilla de mail y me mando mails. Escribo 100 líneas, 70 líneas, y escribo como entre que estoy medio dormido y que estoy... ¿Y eso qué es lo que se te viene en el momento? No. Durante la semana previa, titulo. Lunes 10 voy a escribir una historia que el título tiene que ver, que se llama tal cosa. Que es como una patada inicial. Una patada inicial hacia donde me va llevando la historia. Y los títulos tienen que ver con situaciones de cultura rock, nombres de películas, nombres de cuadros, frases de canciones, lo que a mí se me ocurre en ese momento, que tiene que ver con la inercia de lo que vos vas contando. Entonces, como para saber a qué me voy a referir el lunes, yo escribo de lunes a jueves y el viernes edito. Todo lo que escribí, veo a ver qué hice. ¡Qué laburito! Y me dedico a eso. Me quedó otra. Me dedico a eso y a ver partidos de Racing. Pero por lo menos en ese aspecto. Bueno, yo creo que lo de ayer estuve 26 horas sin luz. Se fue ayer a la mañana y volvió hoy a la tarde. Yo creo que... Sin luz, sin agua, sin luz, yo creo que fue un designio del destino para que yo no me muera enfrente del televisor, claro, gritando un gol de Racing, que sería tristísimo. Por la salud de tu corazón. Sí. Yo creo que tu compañera. A mi compañera no le importaría demasiado. Qué salado. pero, yo sé que sí. Pero yo veía ese partido, yo me muero gritando un gol de Pardo. ¿Cómo murió? Gritando un gol de Pardo. Eso da para otro libro entero también, o para otro cómic. Así que, bueno, y hago eso. Escribo muy temprano y después edito. Y nada, me va llevando. Y estoy re contento con lo que está saliendo porque me permite una libertad absoluta, meterme, claro, con personajes muy ficticios algunos y muy reales, muy cercanos otros. Nunca son tan ficticios. Y moldearlos como yo los quiero moldear. Claro, y hacerle decir cosas a los personajes que yo quiero que digan y hacerlos quedar mal, obviamente. Claro. Y darle la personalidad que cada uno se merece. Por supuesto. Claro. Bueno, ¿y qué esperás de este libro que estamos presentando? Espero que siga su camino de libertad poética. Y que de verdad espero que llegue al punto de que los que lo leen, de las personas que la leen, empiecen a jugar con los textos y armen sus propios textos. Con esto que propusiste. Ojalá, eso Mirá, sería... te tiro otra forma de leerlo, que yo lo he hecho. Lo tengo en un lugar de mi casa que está más o menos al paso. Entonces por ahí paso, lo veo, lo manoteo y abro, en cualquier lugar. Y leo. Acá, por ejemplo, abrí Hormigas Impacientes. Lo leo y queda nuevamente. Es una especie de I Ching poético donde, claro, por eso también los textos, yo cuando lo empezamos a armar con el editor,
yo pretendía que cada poema, que cada texto tuviera una página. Claro, entre en una página. O más o menos. Si había algo que se escapaba, que fuera muy chiquito. Pero que uno pudiera abrirlo y cerrarlo cuando quisiera, y que la lectura no llevara demasiado tiempo, porque nadie tiene demasiado tiempo hoy para sentarse a leer un libro de poesía, salvo que tenga ganas, arme su atmósfera, se tome un... Pero también lo puedo hacer. Sí, claro. ¿Viste? Cada estímulo artístico tiene su forma. ¿Viste? Cuando uno va al cine tiene alguna atmósfera, cuando va a un recital de rock tiene otra atmósfera, cuando uno lee el diario tiene otra atmósfera, y cuando lee poesía tiene otra atmósfera. Es otra cosa. ¿Lo vas a presentar? Estamos trabajando en eso. La idea es presentarlo el mes que viene. Bien. Estamos cerrando algunos detalles, pero ya tenemos Bien. actor, pianista, guitarrista. O sea, el tipo no se puede sentar en una mesa. No, decir, es que no quiero hacer eso. esto. No quiero hacer eso. Antes de hacer eso me quedo en mi casa. No quiero, yo no quiero formalidades. El libro tiene que ser una excusa para reencontrarnos y tomar unos Claro, tragos, es un encuentro. y que sea una situación de celebración del arte que nos tocó. Así sea escribir textos oscuros. Claro. Que mi madre se pone muy angustiada. ¿Lo leyó y qué te dijo? Que se angustia mucho que me pasen esas cosas. Y le digo, bueno, está muy bien, mamá. Pero nos pasan, tiene que nos ver pasan esas cosas. eso tiene que ver con que lo que estoy escribiendo tiene un fondo de realidad. Claro, exacto. Yo el otro día le comentaba que dentro de la poca formación académica que yo tengo como escritor, que más que nada la del periodismo, si hay algo que aprendí del periodismo es lograr abstraerme de la atmósfera que yo tengo dando vuelta en el momento de escribir. Claro. Si De la coyuntura. Si yo necesito escribir y tengo que escribir algo ya porque el cuerpo me lo pide y están bombardeando, yo me siento abajo del marco de la puerta y escribo, y ese bombardeo lo puedo meter dentro de esa atmósfera la puedo meter dentro del texto. Y yo sé que lo puedo hacer. Y este libro tiene esa atmósfera de encierro y de agobio que teníamos en ese momento, y yo la siento porque yo lo escribí. Si hay lectores que no van por ese lado, lo cual me parece fantástico porque sería otra visión, me parece alucinante. Está abierto, como dice mis ventanas que dan a la tormenta están siempre abiertas. No siempre tienen que ser tormenta. Bueno, son mis ventanas que dan a la tormenta. Hay gente que Cada le gusta uno, la tormenta también, que la sí, disfruta. Y bueno, así que eso es lo que yo leo y encuentro que lo que yo escribí y la sensación que yo tenía en el momento de escribirlo está ahí. Y más ese es allá el de la mejor. presentación de la que hablabas recién, ¿dónde lo encontramos justamente? Lo encuentran en mis redes sociales. Me escriben Nilo Costa en Facebook. Nilo Costa, con Nilo. N. Nilo Nilo Costa. como el río. Nilo Costa. Claro. En Facebook o en Instagram. También me buscan ahí. No hay ningún problema. Te contactan Yo hago, y entre otras cosas, hago de delivery boy. Y sí, nos ponemos en contacto y te O lo... sea, entregado por el autor. Entregado en mano. Entregado en mano. Y si no, bueno, vamos a esperar cuando tengas la fecha precisa, nos avisás. La fecha precisa es 10 de septiembre. Ah, ya tenés fecha, todo. Sí, estoy cerrando con el lugar y algunos detallecitos. Pero Qué bueno, me alegro mucho. Yo quería que fuese el 11, pero la pianista no puede. Así que lo hacemos el 10. Mejor porque el 11 yo no podía ir tampoco. Pero Así aparte, que el 11, viste 10 que viene es... bien. Todos me dicen, el día del maestro, 11 de Sí. septiembre. A mí me gusta. Hay otras celebraciones también. Hay un señor Claro. que destruyó un inconsciente Yo pensé que colectivo. iba a decir Salvador Allende. También, Salvador, también. Homenaje a Salvador Allende. Sí, No, sí, bueno. no, hay gente que destruyó un inconsciente colectivo. Bueno, Es importante también. te puedes adelantar a esto. Mañana vamos a recordar tal cosa. Sí. No sé. Bueno, invitamos a todo el mundo a leer Las ciudades desnudas, a que lo busque a Nilo Costa en redes y que después te busque en redes y te encuentre en el texto o en los textos. Sí, del estaría libro. buenísimo que
cada uno se encuentra a sí mismo, Ujú. que es lo que propone la poesía. La poesía tiene que ser simbólica y no descriptiva porque si no uno se transforma en una redacción y no en una poesía. No hay interpretación. Claro, por eso las canciones son siempre distintas y los libros son siempre distintos. Cada uno tiene que buscar su propio lenguaje interior. Ujú. Eh, y bueno, yo propongo, que me costó muchísimo encontrar mi propio lenguaje y estoy muy contento de haberlo encontrado ya hace varios años, y que cada uno se sume y haga de estos textos y de estos poemas lo que le plazca. Y la música, ¿cómo la encontramos también a los discos? Y los discos en YouTube, Circo de Pulgas, el primero, Ujú. Terranova Express, el segundo. Tenemos un canal digital en YouTube que se llama Casa Cabrones Records, que es Eso no lo sabía. nuestro sello discográfico. Y en Spotify está solamente Terranova Express. Próximamente colgaremos también Circo de Pulgas. Bien. Pero vayan a YouTube porque está ahí videitos como para que la gente, mientras están las letras, quienes tocaron, hay más data. Ah, bien, perfecto. Bueno, Nilo, gracias por haber venido, viejo. Y Muchas un gusto. gracias. Hacíamos muchos años que no estábamos al aire. Muchos años que no estábamos al aire desde una casa en un subsuelo. Exacto. Una casa en un subsuelo. Ahora estamos bien alto. Y nos vamos para arriba. Como Así es la vida, así es el éxito. Así es el éxito. Gracias por venir. Gracias, Martín, por la invitación. Muchísimas gracias. Seguimos.